Gente, hay gente que solamente le gusta oír cifras. Que cuánta gente salió a la calle con Petro, que cuántos había en la Plaza de Bolívar, que si se llenó, que si no, que cuánto costó. Es que a la derecha colombiana le encantan las cifras. Entre otras cosas porque su último presidente batió todos los récords. Están orgullosos de los números. Vamos a tener que recordarlos. Pero antes, me gustaría preguntarme, en serio, ¿a la oligarquía colombiana le extraña que el presidente elegido por los más humildes se vea arropado masivamente en las calles por esa gente que lo que quiere es un país mejor, que lo que quiere es que sus hijos no sufran igual que ellos? ¿Qué pretenden? ¿Que Petro saque a la gente como un rebaño en silencio al matadero? Para que siga el genocidio en su finca, porque en eso es en lo que han convertido a nuestro país. Y mata más gente la pobreza que las balas, mientras entretienen al pueblo con telenovelas o con fútbol. Y es que nuestro país, su finca, es uno de los sitios más injustos sobre la tierra. Se necesitaron 500 años de clasismo y de codicia. 300 como colonia sometida y 200 como república corrupta. ¿Para qué? Para desembocar en 70 años de guerra. Sumemos 70 años también de narcotráfico, 50 años de neoliberalismo, gracias a Gaviria, 20 de uribismo, y entonces tienen ustedes la receta perfecta para el desastre de país que somos. Pero veamos cuál es ese menú que le dejó Duque a Petro. Ese plato envenenado que quiere que nos comamos todos los colombianos en silencio, sin salir a la calle. El menú es el siguiente. Duque le dejó 22 millones de colombianos con hambre a Petro. 500.000 niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica. Estos son datos del Banco de Alimento y de la FAO. Duque dejó lo que se llama el índice multidimensional de inclusión productiva en el 70%. Es decir, indica que el 70% de los colombianos es pobre, que no tiene empleo ni educación dignas. Esas cifras en el campo llegan al 88%. Duque nos dejó con una informalidad en el empleo del 57% y un desempleo del 10,5%, los más altos de la América Latina. Anoten las cifras, los de la extrema derecha y los de la derecha y los tibios, pónganle cuidado. Pónganle cuidado porque con Duque la pobreza pasó del 26 al 39%. Y la cuarta parte de los jóvenes en Colombia, al final del periodo de Duque, no podían estudiar ni trabajar. Esos son datos del DANE. Los fondos de pensiones, que manejan 381 billones de dinero público, pues el 55% se lo llevaron fuera de Colombia. Imagínense eso. Es decir, 209 billones de pesos no sirvieron para nada en el país. ¿Y la salud? Ahí también batieron récords. Las EPS que manejan a su antojo 83 billones de pesos dejaron deudas por 33 billones de pesos. Y todavía quieren seguir manejando la plata. Ahí está la reforma a la salud. A Petro le dejaron un país que había empeorado en todo. Y la oligarquía le dio a Duque la orden miserable de que le vaciara los cajones. En los últimos 6 meses, Duque se gastó los subsidios de vivienda de los 2 años siguientes. Duque le dejó al país uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina y dejó que el 10% de la población acaparara el 70% de la riqueza al final de su periodo. A nivel rural, la extrema pobreza se explica porque el 1% de los propietarios acumuló el 81% de la tierra. Sigan anotando cifras a ustedes que tanto les gustan las cifras, que quieren saber cuánto había en la Plaza de Bolívar. Según la OCDE, la pobreza en Colombia se perpetúa hasta por 11 generaciones. Imagínense eso. Una persona nace en la pobreza y las siguientes 11 generaciones nacen condenadas a la pobreza en un país con esa injusticia estructural llamado Colombia. Luego Duque mintió en todo, mintió en muchísimas cosas mientras paseaba por el mundo en el avión presidencial. El tipo mintió hasta en el déficit fiscal. Realmente era mucho mayor que el que presentó. En realidad, alcanzaba el 8% del Producto Interno Bruto. Y es que al contrario de Duque, Petro le ha dado la cara a ese déficit y le ha tocado subir los precios de la gasolina y del diésel. Es una medida muy impopular, especialmente en estas épocas preelectorales, pero lo ha hecho a sabiendas de que eso aumenta la inflación y los precios. Lo ha hecho porque tenemos que plantarle cara a ese desastre de economía que nos dejaron. Y es que
La deuda pública con Duque pasó del 36% del Producto Interno Bruto al 57%. Duque le dejó a Petro el país más endeudado de la historia. Un regalito de 360 billones de pesos en deuda. Imagínense esa cifra, 360 billones de pesos en deuda, de los cuales la tercera parte de lo que se paga anualmente, de esas millonadas que se pagan anualmente, la tercera parte es para pagar intereses, ni siquiera es para amortizar la deuda. Es decir, le vació los cajones a Petro. Por eso la capacidad del gobierno de Petro es muy limitada. Entre otras cosas, Duque vendió el 61% de las reservas de oro del Banco de la República. ¿Ah? ¿A ustedes les consultaron eso? Encima mantuvo los privilegios fiscales a los más ricos, a las petroleras, a los bancos. Permitió que empresarios y políticos de la oligarquía desfalcaran ni más ni menos que las finanzas de Ecopetrol mediante la reventa de combustible que le robaban a la misma empresa. Todo eso por un valor de 1.3 billones de pesos. Sigan anotando cifras, señores de la derecha, porque son muchas las que ustedes han generado. La reforma tributaria de Petro añade solo 20 billones de pesos anuales al presupuesto. Eso es insuficiente totalmente para atender la enorme carga de deuda económica y social que hemos heredado. No solamente en la economía dejaron ustedes buenas cifras, señores de la derecha, porque en la paz se fajaron porque, entre otras cosas, pues Duque incumplió los acuerdos de paz con las FARC. Eso expandió la guerrilla en la mitad de los municipios del país. Las FARC, con el gobierno de Duque, pasaron de estar en 56 municipios a estar en 138, el triple. El ELN pasó de estar en 99 municipios a estar en 170, imagínense, casi el doble. Y el Clan del Golfo pasó de 170 a 212 municipios. Todo eso produjo un aumento de la violencia y una crisis humanitaria brutal. Multiplicaron los asesinatos de líderes, defensores de derechos humanos. Se batieron los récords de homicidios durante el gobierno de Duque. Otro dato que les gusta a ustedes, señores de la derecha, hubo 50.179 asesinatos. Entre esos estaban los 957 líderes asesinados durante los 4 años de Duque y los 261 excombatientes firmantes del acuerdo final de paz. Durante el gobierno de Duque hubo 315 masacres, con 1.199 víctimas, también dato de paz. Y 850 personas fueron víctimas de desaparición forzada. Pero siguen los números, señores de la derecha. Alrededor de 254.000 personas fueron desplazadas forzadamente de sus territorios y más de 300.000 fueron confinadas. El de Petro, les recuerdo, es el primer gobierno de la izquierda. Ustedes han gobernado siempre. ¿Se acuerdan en el Putumayo, en marzo del 2022, cuando 11 personas fueron asesinadas y luego presentadas falsamente como miembros disidentes de las FARC? También hicieron bombardeos. ¿Se acuerdan la muerte de los 29 niños y niñas durante ese tipo de operaciones? Y ahora el ministro de Defensa, máximo responsable de esas operaciones, quiere ser alcalde de Bogotá. Imagínense ese desastre. O gana Bolívar o estamos jodidos en Bogotá. Y para completar el cuadro, pues tenemos las protestas sociales, en las que, según la JEP, particulares armados y la fuerza pública le dispararon a la gente que estaba protestando en 27 ciudades del país. Otra gran herencia, ¿no?, que tenemos. Arrastramos herencias maravillosas, como la de que Santos nos hubiese metido en la OTAN, meternos en guerras y en obligaciones de comprar armamento, de tener que mamarnos ahí todas las bases militares gringas en nuestro territorio, de tener que guardarle armas y tenerlas a disposición de los Estados Unidos, que somos nosotros. Luego, hablando de la droga, ahí también la derecha batió los récords. Los cultivos de coca con Duque crecieron un 43%, llegaron a tener 204.000 hectáreas de cultivo de coca. La producción potencial de cocaína se elevó a 1.400 toneladas. Hasta un 7% del Producto Interno Bruto es por el narcotráfico. La producción agrícola, por el contrario, empeoró, se redujo un 12% la producción cafetera y un 8% las exportaciones. Algo muy diferente a lo que está pasando hoy en día con la economía en el gobierno de Petro, con las incautaciones de cocaína y con las exportaciones. A propósito, lo que sí mejoró mucho durante el gobierno de Duque fueron las incautaciones de cocaína en otros
países en productos como los bananos y el ganado colombiano. No se extrañen que los narcotraficantes en Colombia obtengan cerca de 15.000 millones de dólares al año, casi el doble las exportaciones de carbón. Ese, ese es el negocito que le toca desmontar a Petro. Difícilmente puede alcanzarse en un solo gobierno, ni en dos, ni en tres. El blanqueo de capitales ascendió en los 4 años de Duque, capitales ilegales, estamos hablando de minería ilegal y de narcotráfico, de 8 a 12 billones de pesos. El 85% del oro que exporta el país proviene de la minería ilegal. Todo eso significa una pérdida anual de 25 billones de pesos. Les sigo dando cifras toda la noche si quieren. A Petro le toca combatir todo ese desastre económico, social, de seguridad, de salubridad, de educación, todo eso. Le toca combatirlo. ¿Saben con qué? Con la fuerza de la palabra, convocando a la gente, llevándola a la calle, movilizándola y sobre todo despertando a una cantidad de gente que ha estado apática, que no ha querido participar de la política precisamente porque ha comido cuento y se ha dejado adormecer. Duque se inventó una vaina que se llama la paz con legalidad. Eso le entregó a los altos mandos militares recursos para las zonas de conflicto, que son las famosas zonas de futuro, dentro de las cuales se le dieron poderes pues, especiales a estos militares mediante el plan de acción oportuna. Y al frente de eso, ¿a quién pusieron? Ni más ni menos que al general Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Armadas, quien en realidad era alias el Padrino, que actuaba en relación con estructuras del Clan del Golfo en el sur del país, las cuales actuaban bajo el mando de Matamba. Sí, el mismo jefe paramilitar que sacaron de la picota antes de que declarara contra los altos mandos. Y en su liberación colaboraron la Dijín y el Gaula, según confesaron los mismos funcionarios de la UNP que lo transportaron. Los recursos que eran para la paz, pues, y que encima muchos venían del exterior. Duque los dilapidó para no dejarle nada a Petro. Esas ya son las cifras de la miseria, ¿no? Había 4.4 billones de pesos para la paz, que eran para gastarse hasta el año 2030. Duque se las gastó entre el 2021 y el 2022. Y no en cosas de paz. Se compró carros blindados, equipos militares para realizar interceptaciones y 46.000 millones en publicidad para él. 46.000 millones de pesos usados para desprestigiar a quienes lideraban las movilizaciones sociales y a la oposición a su gobierno. En el gobierno de Duque, el punto 1 de los acuerdos de paz, la reforma rural, es que ni se intentó. Solo distribuyó 17.000 hectáreas de los 3 millones que se habían comprometido. De los 7,5 millones de víctimas que esperaban reparación, al finalizar el gobierno de Duque, solamente 7% habían obtenido algún tipo de reparación. Pues Petro heredó estos millones de pobres, este país endeudado hasta las cejas, vaciado, hipotecado para varias generaciones, violento, más de 50 bandas criminales por todo el país, mafias privatizadoras en la salud, en las pensiones, corrupción a todos los niveles, señores asesinos y genocidas que tenemos que tener ahí a la vista todos los días y protegidos y pagándoles sueldos. Toda una regresión social. ¿Y saben qué? Las conquistas sociales, señores de la derecha, se hacen en la calle. Por eso les molesta tanto que la gente salga a la calle. No hay otra forma. Toca salir. Muchas gracias y hasta siempre. Paz y vida, por tanto, son sendas que no podemos dejar a un lado. Paz y vida son la consigna de nuestro corazón. Paz y vida son las escaleras que nos llevan a ser la potencia que queremos. Paz y vida es lo que nos permite ser mejores que cuando entramos al gobierno. Paz y vida es lo que puede permitir que cada una de las personas de Colombia, cuando termine este gobierno, su periodo, pueda ser y vivir mejor que antes.